cuándo, ¿eh? Sí, sí. ¿Lista? Ok. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Una vez más estamos en Centro de Restauración Familiar, tomando un estudio de los jueves. Le damos la bienvenida desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo y es una bendición que esté sintonizándonos a través de YouTube y Facebook. También a la iglesia le damos la bienvenida. Qué bueno que está aquí, ¿verdad? Listos, preparados para aprender más de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio que es el cuádruple llamamiento, pero hoy tenemos otro título relacionado con el tema, es Satanás influencia a la iglesia primitiva, y el título es La cárcel de Satanás. Se escucha un poquito fuerte, ¿verdad? La cárcel de Satanás. Vamos a ir viendo por qué la cárcel de Satanás, ¿sí? Tal vez nos intriga un poco el título, pero vamos a ir viendo esta interesante historia. Pero antes de continuar, vamos a darle gracias al Señor y entregarle este estudio para que sea Él dándonos la sabiduría, el entendimiento que necesitamos, tanto para el que está dando la palabra como para el que está recibiéndola. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, maravilloso, Señor. Usted es un Dios de amor, un Dios de bendición, un Dios santo, papá. Te damos gracias, Señor, por permitirnos esta tarde maravillosa estar escuchando, escudriñando tu bella palabra, Señor. Gracias, amado Rey. Padre, te pedimos que quites todo lo que estorba, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que esté alrededor nuestro, Señor, que nos impide escuchar tu bendita palabra, Señor. Dele la sabiduría, Señor, a aquel que esté escuchando esta bendita palabra, y deme también a mí la sabiduría, Padre, para poder hablar palabra tuya, palabra que edifique, palabra que exhorte y traiga consuelo a la vida de aquellos que están, Señor, escuchando este bendito y maravilloso mensaje. Espíritu Santo, sea usted maestro. Pongo un guarda en esta boca, Señor, para que sea tu palabra solamente, Señor, trayendo vida a cada corazón. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, amado Rey. Gracias, amén y amén, ¿verdad? Vamos a continuar. Dijimos que el título de hoy es, ¿cómo es? La cárcel de Satanás. Ay, caray, decimos, ¿verdad? Pero déjeme antes de comenzar, quiero contarle una historia acerca de un campesino. Este campesino, vamos a ver, lo voy a prender, perdón. Recuerde que todo es, ¿podemos apagar esta luz y prender esa o no se ve bien? Si se ve muy oscuro, ¿se ve? ¿Y prendemos esa? La luz esa. ¿La prendemos? Esa. A ver, ahí está. ¿Usted puede ver bien? ¿Se ve bien en la imagen? Recuerde que estamos en vivo, pero quiero que usted pueda ver muy bien, que pueda apreciar las imágenes para que pueda entender. ¿Sí se ve bien la imagen? Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar. Este era un campesino, pero este campesino dice que fue al bosque con el objeto de encontrar un ave para él poderla tener en casa y poderla domesticar. Dice que cuando iba caminando, ¿sabe qué encontró? Ahí le voy a poner la imagen. ¿Qué es lo que encontró? Un pichón de águila. Lo encontró, dijo, lo voy a llevar a casa y lo voy a criar. Pues se lo llevó, ¿y dónde cree que puso ese pichón? Lo puso junto a las gallinas. Dice que al pasar del tiempo, este pichón creció y fue criado como una gallina. Él ya estaba grande. Al pasar los 5 años, dice que un naturalista vino a visitarlo. Y cuando lo vio dijo, wow, lo que tú tienes aquí no es una gallina, porque esta águila estaba en un gallinero. Comía como gallina, se comportaba como una gallina, andaba con ellos, nunca trató de volar porque
estaba criado como una gallina, ¿verdad? Pero este naturalista le dijo, ¿sabes qué? Le dice, a pesar de tener águilas de casi 3 metros, imagínense esa majestuosidad, esas alas de esa águila. Las águilas son majestuosas, ¿verdad? Pues no podía volar porque estaba criado con las gallinas. Pero el naturalista le dijo, a pesar de que ella está criada con las gallinas, tiene un corazón de águila. No, le dijo, ella se convirtió en gallina. No, lo retó el naturalista. Mira, vamos a hacer la prueba, le dijo. Bueno, sí, hagámosla, le dijo. Fíjate bien, le dijo. Tomó la águila en su mano, la levantó aquí y empezó a hablarle y le dijo, como tú eres un águila, tú le perteneces al cielo, no le perteneces a la tierra. Abre tus alas y vuela. ¿Y sabe lo que hizo el águila? Volteó disimuladamente a ver las gallinas que picoteaban, se bajó de su mano y siguió picoteando y comportándose como una gallina. No, ¿qué te dije? Le dijo el campesino. ¿Te dije que se había convertido en gallina? No, le decía el naturalista. Claro que no. Él es un águila y aún se comporte, su corazón es el de un águila. Y tarde o temprano va a volar. No, te digo que no. Mire, mañana vamos a hacer la prueba. Así pasó. Al día siguiente volvió a venir este naturalista. Le dijo, vamos a hacer la prueba. Sí, se subió al techo del gallinero y le empezó a hablar. Como tú eres un águila, se la puso aquí, ya ve que se las ponen aquí, ¿verdad? Como tú eres un águila, tú le perteneces al cielo y no a la tierra. Levanta tus alas y vuela. Disimulado, volteó a ver a las gallinas, se bajó y se comportó nuevamente como una gallina. ¿Qué le dije? No pierda su tiempo. No, le decía, él tiene un corazón de águila y tarde o temprano va a volar. Su tiempo lo pierde. Mañana vamos a hacer la prueba nuevamente. Así pasó. El día siguiente, para no hacérsela más larga, se fueron a lo alto de una montaña. Dice que se lo llevó y empezó a hablarle. Lo que este naturalista quería es sacarlo de su área de confort, ¿verdad? Donde estaban las gallinas. Cuando le empieza a hablar y le dice, tú tienes un corazón de águila, tú eres un águila, mira el sol, levanta tus alas y vuela. Lo puso así en el vacío de la montaña y empezó a temblar. Y el naturalista sintió ese coraje, pero ese coraje como, tú tienes que volar, tú no eres una gallina. Dice que la lanzó al vacío. ¿Y qué cree que hizo el águila? ¿Qué cree que hizo? Extendió sus alas y voló hasta que se perdió, dice, en el azul del cielo. ¿Qué le quiero decir con esto? Esta es una preciosa fábula, ¿verdad? Pero lo mismo nos cuenta la palabra de Dios. Nos narra no una fábula, sino una historia real. ¿Sabe quién es este personaje? Simón el mago. Vamos a desarrollarla un poquito. Vamos a ver quién era este hombre. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 9. Ahí vemos al águila, ¿verdad? Dice, pero había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simón, que ejercía la magia, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose ¿qué? Pasar por algún grande. Si se fija usted, ahí vemos, ejercía la magia, había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande. Dice que él ejercía la magia. Usted puede decir tal vez, puede decir, bueno, era un mago, ¿verdad? Aventaba las cartas, escondía, sacaba el conejo del sombrero, ¿verdad? También puede decir que intervenía la física, la química, pero no es así. Cuando se refiere a magia, se refiere a brujería y hechicería. Él era un hechicero,
era de cartomancia, ¿verdad? Tarot, astrología, ¿qué más? Toda la comunicación con los muertos, todo lo relacionado con las ciencias ocultas, con la magia, el ocultismo, ¿verdad? Los horóscopos, todo lo relacionado con eso, él lo ejercía. Dice aquí, en la versión, perdón, Reina Valera, dice, que antes ejercía la magia, pero vamos a ver un poquito más adelante. Entonces decimos que esta magia no era como los trucos que vemos en las piñatas, ¿verdad? En las fiestas infantiles que vemos los magos que sacan del sombrero el conejo, las flores, ¿verdad? Era un hechicero, un brujo. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 18 del 10 al 12. Dice, no sea hallada en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, léalo junto conmigo, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Desde la antigüedad el Señor ya le había advertido al pueblo de Dios, ¿verdad? No quiero, fíjense bien, no quiero ni magos, ni hechiceros, ni brujos. Empezó a darle una lista larga de lo que el Señor no quería. ¿Sabe por qué el Señor estaba advirtiendo, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida. Cuando hace referencia dice, porque con Jehová cualquiera que hace estas cosas y Jehová tu Dios echa estas naciones. ¿A quién se refería? A los pueblos de Canaán, a la tierra prometida que ellos iban a poseer. Porque el Señor, a veces decimos, bueno, tal vez Dios es un Dios cruel, ¿verdad? ¿Cómo echa esas naciones, las despoja? Dios desde un principio estableció esa tierra para su pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, en primer lugar, ¿verdad? Dios es soberano y Él le da a quien Él quiere lo que Él quiere. Amén. A su pueblo, usted es un pueblo de Dios, un linaje escogido, así que Dios le da lo mejor a usted. Gloria a Dios. Así es. Entonces, que era un pueblo, Canaán era un pueblo donde la brujería y la hechicería, ellos pasaban a sus hijos por el fuego, ¿verdad? Y Dios no quería que su pueblo se contaminara, por eso era importante despojar esas naciones, esos pueblos del pueblo de Dios. Tenía que erradicar esa maldad. Y vemos cómo, ¿verdad? Tristemente el pueblo de Dios perdona, hace acuerdos con el enemigo, porque ellos servían a dioses paganos. ¿Y qué pasó? Se contaminaron, lo que Dios no quería, pero ya ve el pueblo desobediente, ¿verdad? Entonces por eso el Señor le dijo, no quiero nada de eso en mi pueblo. Y vemos ahí, dice que había engañado a la gente. Simón hacía creer a la gente que su poder provenía de Dios. Él se hacía pasar por alguien importante, dice, es muy habitual ver cómo se usa el nombre de Dios, el nombre de Jesús para engañar a la gente. ¿Cuántas veces no vemos, verdad, que dicen, no, fui con el brujo, con el hechicero, pero son cosas, es magia blanca? Tiene lleno de santitos, ¿ha escuchado? Sí. Tiene la Biblia ahí a un ladito abierta, es bueno, ¿verdad? ¿Ha escuchado? Nombre, todo eso, mira, de veras, usa el nombre de Dios, empieza a rezar, no, todo es de Dios. Esa es una falsedad y una mentira. Usan el nombre de Dios para engañar al pueblo. Entonces, esto hacía Simón el mago. Dice que él engañaba a la gente y decía, este es poder de Dios, ¿verdad? Dice que se hacía pasar por alguien grande. En el versículo 10 de ese mismo Hechos, vemos que él tenía seguidores, lo admiraban por todo lo que él hacía. Y eso, él se enorgullecía. Llegó a creer que verdaderamente él tenía poder.
Oh, decía yo, mira, puro poder de Dios. Era un brujo, un hechicero, un agorero, todo eso, todo lo que Dios no le agrada, él era. Entonces, dice en el versículo 12 y 13, vamos a ver la conversión de Simón, el mago. Dice, a ver, vamos a ver, sí, Hechos 8 del 12 al 13, ahí está. Pero cuando creyeron, fíjese bien, antes de leerlo, dice, se nos dice que Felipe, pero Felipe no el apóstol. En la Biblia nos habla, al principio creemos que es Felipe el apóstol, ¿verdad? En la Biblia habla de 4 Felipes. 2 de los Felipes son hijos de Herodes el Grande, se menciona en los evangelios. Está también Felipe el apóstol, ¿verdad? Que era antes discípulo de Juan el Bautista. Pero de este Felipe que estamos hablando es Felipe el evangelista, el diácono de la iglesia, para no confundir. ¿Sí, amén? Bueno, dice que cuando Felipe, no el apóstol, sino el diácono, fue a predicar el evangelio de Cristo en Samaria, donde este Simón ejercía las artes mágicas. Ahora sí leemos, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban los hombres y mujeres, también, ¿qué hizo Simón? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, asombrado, impactado, impresionado. Él se decía tener poder de Dios, pero cuando vio a este Felipe, el evangelista, quedó asombrado. Mire, hasta los mismos brujos se asombran del poder de Dios. Me tocó escuchar un testimonio donde decía que él era un brujo de alto rango, ¿verdad? De los más altos. Pero cuando vio, dice que ese día su hija enfermó de muerte y fue y le dijo, zancudos, fue y le dijo a Satanás, al que él servía, ¿verdad? Mira, mi hija está muriendo, yo no puedo hacer nada, dijo. Si va a morir, todo tiene su precio. Cuando escuchó eso, dice que él oía de una persona que era evangélica y que sabía que tenía un Dios poderoso. Cuando fue a verlo, se lo voy a hacer breve, ¿verdad? Porque todavía nos falta estudio. Cuando este brujo, según de alto rango, fue a ver a este evangélico, como él le decía, ¿qué pasó? Fue y en el nombre de Jesús sanó el Señor sanó por medio de ese instrumento a su hija. ¿Sabe qué hizo este hombre? Definitivamente dijo, creo que el que estoy sirviendo tiene un poder limitado. Ese poder yo no quiero. Yo quiero el poder que tiene ese Dios. Se convirtió gracias al testimonio de su hija. Pero cuando él descubrió que el poder del Dios de este siglo, Satanás, es limitado, porque el Todopoderoso es el que reina, es el que vive para siempre, el que sana, el que restaura, el que liberta. Amén. Y pasó lo mismo, veía el poder que sobrepasaba el poder de Simón. Los artes de magia, los trucos, todo lo que él tenía bajo su manga, Felipe superaba por el poder de Dios todo lo que él hacía. Y quedó asombrado. Entonces dice, en aquella ciudad muchos creyeron y fueron bautizados. Y para sorpresa de muchos, también Simón creyó y se bautizó. ¿Sí? Fíjese. Bien podría decir usted, ¿verdad? Oh, se convirtió en cristiano, creyó. Y de una u otra manera podemos decir, bueno, este Simón, la conversión, ¿se acuerda de Saulo? Una conversión genuina. ¿Usted cree que también Simón se convirtió? ¿Creyó? ¿Qué cree? Dice,
Simón el mago. Cuando en Jerusalén los apóstoles oyeron el éxito que te había tenido Felipe evangelizando al pueblo de Samaria, fíjese, Felipe estaba en Jerusalén, pero hubo persecución. ¿Se acuerda cuando el mártir Esteban fue apedreado? Ahí estaba Saulo, ¿verdad? Y ahí estaba, dice, Felipe en Jerusalén, pero cuando hubo esa persecución, se dispersaron, pero este se fue a Samaria y empezó a predicar el evangelio. Maravillosa, ¿verdad? Entonces dijeron los apóstoles, tuvo un éxito rotundo Felipe, porque él era extraordinario en el evangelismo, porque vemos que el evangelismo es un don maravilloso que no todos poseen, ¿verdad? Dios le da a quien Él quiere el don que Él quiere. Y dice que empezó a tener gran éxito predicando, se bautizaban, creían, y los apóstoles dice que enviaron a Pedro y a Juan para que a todos aquellos que se habían bautizado empezaron a imponer las manos y a impartir el don del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Dice en Hechos 8, 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué les ofreció? Dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. El versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El 22 dice, arrepiéntete pues, fíjese bien, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Se fija cómo dice? El pensamiento de tu corazón, porque ahí está en el centro de nuestras emociones. Nuestros pensamientos están en el corazón, ¿verdad? Pero no el corazón físico, sino el corazón espiritual. Porque el 23, porque en hiel de amargura, ahí está, y en prisión de maldad veo que estás. Él estaba preso en la cárcel de Satanás. En prisión, tú te puedes preguntar, ¿verdad? Dice, tristemente para él todo fue un truco de magia. Simón, ¿cree que se arrepintió? No, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, fíjese, por eso es importante el discernimiento espiritual. El Espíritu Santo le dijo a los apóstoles, este hombre no se arrepintió. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Vamos a ver, dice, usted puede decir, no, sí, porque mira, dice que creyó. Y dice que el que cree, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Ahí vamos, ¿verdad? Dice que creyó. ¿Qué más hizo? Se bautizó. ¿Y qué más? Y estaba siempre. Ahí podemos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo les dicen arrepiéntete si creyó, se bautizó y estaba siempre? ¿Usted qué piensa? Es casi no puedo ver con los cubrebocas, ¿verdad? ¿Qué? Nada más va a contestar, mande. Bueno, vamos a ver si se arrepintió, verdaderamente o no se arrepintió, porque dices, creyó. Bueno, esto es muy buen argumento, dice, Simón creyó. La Biblia nos dice que Simón creyó en Cristo, a quien Felipe predicaba. Pero parece que este creer fue como en Santiago 2:19. Vamos a ver qué dice. Tú crees que Dios es bueno, bien haces. También, ¿quiénes creen? También los demonios creen.
y le tienen temor a Dios. Tiemblan, ¿verdad? Cuando ven la presencia de Dios, el poder de Dios, el nombre de Jesús. Ellos tiemblan. Saben quién es nuestro Dios, el Dios que servimos, su poder. Entonces, es decir, que este creer fue un creer teórico, filosófico, no un creer práctico, ¿verdad? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si usted sale ahorita a la calle y le hace una pregunta a cualquier persona que usted vea, incluso puede ser a todas, ¿verdad? La gran mayoría, si tú le dices, ¿cree en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, sí creo. Va y le pregunta a otra persona, por el más comportamiento que sea, puede incluso decir, estoy resentido con Dios, pero cree en Dios, ¿verdad? El ateo dice, no existe Dios, pero si en realidad no creyera, de cierto modo, no peleara con él, ¿verdad? Porque si no existe, entonces ¿para qué pelea? ¿Cierto? Entonces este es un creer teórico y filosófico, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, dice, Simón ahora se decía llamar cristiano y decías que sus prácticas magias habían quedado atrás. Pero sería verdad, mire, en Hechos 8:9 se utiliza el participio presente mageuón, y se traduce usaba la hechicería. Vimos en Reina Valera decía antes ejercía la brujería, la practicaba, ¿verdad? Pero vamos a ver la palabra de Dios para todo. Esta es otra versión. Ay, esa era. Dice, había un hombre llamado Simón que practicaba ¿qué? La brujería. O sea, la seguía practicando, pero según él era un cristiano, ¿cierto? Dice, ¿qué dice el Señor respecto a estas personas? Mateo 7 del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores o hacedores de maldad. ¿Sí? No porque él dijera que su poder provenía de Dios, que según él era un cristiano llamado, se hacía llamar cristiano. Recuerda el águila, ¿verdad? Según era una gallina y se había vuelto una gallina. Pero ¿qué le decía el naturalista? Su corazón sigue siendo de águila. Así pasaba con él. Él se decía ser un cristiano, pero su corazón ¿qué era? Era un brujo, un hechicero, que aún practicaba la brujería continuamente. O sea, él seguía escudándose, ¿verdad? Pero dice, fíjese bien, este Simón, ahora decimos, bueno, se bautizó. Sí, se bautizó, ¿verdad? Aquí nos dice en la palabra de Dios. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la catalepsia? ¿Cuántos han escuchado hablar de la catalepsia? Suena así medio rarito, ¿verdad? Dices, ay, pues como que me suena y como que no. Pues vamos a ver qué es la catalepsia. Dice que este es un trastorno del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con este? Aparentemente es una muerte física. Aparentemente tú estás muerto. Dice que empiezas a perder el tono muscular porque pues no te puedes. Tu tono muscular hace que tú puedas caminar, ¿verdad? Soporta el esqueleto. Yo en este momento mi tono muscular me está soportando. Pero cuando este sistema nervioso central empieza a tener este problema, dice, pierdes el tono muscular, caes. Y no solamente eso, esto hace que tu pulso, tu corazón empiece a latir casi imperceptible. Podría decirse, caíste muerto. Una rigidez, cambia tu
tu tono de piel empieza a cambiar. Fíjate lo curioso, ¿verdad? Como empieza a bajar tu latido del corazón, empieza a bombear muy, muy lento. También eres un poco inconsciente, pueden picarte y no hay dolor, porque todo eso se conecta, ¿verdad?, con el sistema nervioso central. Es lo que hace gran parte de nuestro sentir, nuestros movimientos que mandan las señales, todo. Entonces dice que puedes decir, ¿estará muerto? Te empiezan a hacer que te hagas sensible al dolor. No hay dolor, aparentemente estás muerto. No sé si usted escuchó, yo cuando era más pequeña escuché que mi mamá un día comentó acerca de Joaquín Pardavé. No sé si ustedes lo conocieron. Bueno, la generación actual era un actor de la época de oro, excelente actor. Yo todavía me tocó ver unas películas preciosas, actor excelente. Se dice que este hombre murió, pero en su saco uno de sus familiares dejó el testamento, ¿verdad? Dejó el testamento y pues dicen que tuvieron que exhumar su cuerpo para sacar el testamento. Cuando dice que lo abrieron, este hombre dice que sus dedos estaban destrozados, todo ensangrentado, la caja, imagínese la desesperación de estar él ahí en ese ataúd encerrado, despertar, dice, porque puedes durar 3 horas, un día, 2 días, o sea, no hay un tiempo definido para este mal, esta deficiencia, ¿verdad?, del sistema nervioso. Entonces, y me imagino que no nada más a este actor, a muchas más personas antes, no digo en la actualidad, porque ahorita ya se usa que los abren, los preparan, ¿verdad?, o los creman, pero en la antigüedad sí. Fíjese, hasta antes, cuando esto pasaba, empezó a pasar estas cosas, dice que los ataúdes los hacían con una campanita, por si la persona que supuestamente había muerto y estaba en este estado de catalepsia despertaba, sonara la campana para que lo pudieran sacar, ¿verdad? Fíjese, ahora gracias a Dios no he escuchado, o creo que no haya mucho la posibilidad de que esto ocurra, de que lo entierren vivo, pero en la antigüedad sí. ¿Por qué le digo esto? Porque Simón, este hombre, lo digo en un sentido figurado, ¿verdad?, fue enterrado vivo. Usted sabe que cuando nosotros nacemos de nuevo, el bautismo representa que morimos al viejo hombre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Una nueva criatura nace. Pues este hombre aparentemente hubo un estado de catalepsia, él nunca murió a su viejo hombre. ¿Cuántos bautizados no hemos visto aquí dentro de la iglesia? Sin ofender a nadie. Mi afán no es ofender, sino que tomemos conciencia y salgamos de esas prisiones que el enemigo quiere tenernos, prisiones de oscuridad. ¿Cuántos se han bautizado y nunca han muerto al viejo hombre? ¿Verdad? Yo no señalo, no digo mucho, nada. Eso queda en conciencia uno mismo. Pero ¿cuántas personas no hay así? Que nunca murieron a su vieja naturaleza. ¿Y sabe por qué le digo? Porque se ve el fruto, se ve el resultado. ¿Dónde están? ¿Verdad? No nada más aquí, en muchas iglesias, en muchos lugares. Esto pasó también con Simón. Él creyó un simple creer filosófico. Solamente fue como el sembrador, ¿verdad? Cuando fue sembrada esa semilla en las piedras, como no había unas raíces, se secó. O como cuando fue sembrado entre espinos, ¿qué dice? Los afanes de este mundo la ahogaron y no pudo dar más fruto. Los afanes te sacan del camino de Dios. El no tener raíces profundas te sacan. Si vemos la parábola del sembrador, vemos todos los motivos por el cual muchos se van de los caminos de Dios, ¿sí? Esto es un claro ejemplo también. Por las prisiones que están, las personas que están en las prisiones de oscuridad, que el enemigo, ¿verdad?, los atormenta, los trae. Dice también que Simón estaba siempre con Felipe. Dice que no se despegaba ningún momento de él.
pero no porque verdaderamente fuera un discípulo, porque él quedó tan sorprendido de esos poderes que él nunca había visto. Él quería aprender, creía que se aprendía, ¿verdad? Quería comprar, incluso quiso comprar el don de Dios. Él quería negocio, quería fama, él era su ego, el yo. Mira, escrituras extrabíblicas dicen que hasta hubo una secta simoniana que él hizo. De ahí viene el simonianismo de este hombre. Y nos dice Hechos 8:7. Porque ¿qué es lo que él quería de Felipe? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Él estaba maravillado del poder de Dios, pero él solo quería las dádivas de Dios, los milagros de Dios para poderse jactar, ¿verdad? Para él poder aprender. Él quería para hacerse más grande su nombre y no para engrandecer el nombre de Dios. Pero vemos cómo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, él es descubierto. ¿Qué le dice? Arrepiéntete de esta tu maldad. Cuando vemos esta palabra de arrepiéntete, es porque no había un arrepentimiento genuino. Él no había muerto a su vieja naturaleza. Porque sabemos qué es el arrepentimiento. Así es un cambio de mentalidad. Es un cambio que verdaderamente tú reflejes que eres una persona nueva en tu comportamiento, que en tus frutos, ¿sí? No digo que seas un religioso, pero que tú hagas la diferencia en donde vayas. ¿Se acuerda cuando las zarzas, mire, las zarzas son unos árboles, ¿verdad? Unos arbolitos que había en el desierto. Cuando Moisés ve había muchas zarzas, no era la única. Esa zarza hacía la diferencia, la zarza que ardía, donde estaba el poder y la presencia de Dios. ¿Qué le llamó la atención? Que ardía, ¿verdad? Así como nuestro corazón arde cuando verdaderamente hay un cambio en nosotros. Se nota la diferencia del mundo a usted, al que en realidad está convertido, al verdadero convertido, no nada más creyente de creer en que existe un Dios, sino creer y hacer el cambio, el arrepentimiento. ¿Por qué usted cree que cuando el Señor mandó a predicar la palabra, o cuando Él fue a predicar, que le decía arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, arrepentíos, decía el Señor? Eso siempre hizo énfasis, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. No nada más de que, ay, me arrepiento de haber hecho tal cosa y vuelve a cometer lo mismo. Ese no es un arrepentimiento, decimos que es un remordimiento, ¿verdad? Esto mismo pasaba con este hombre. Y muchos, ¿verdad?, que a veces nos llamamos ser cristianos, nos comportamos como Simón el Mago, ¿sí? Pero hoy es el tiempo de salir de esas prisiones de oscuridad que el Señor ha querido, que el enemigo ha querido ponernos, ¿verdad? Pero el Señor quiere darnos esa libertad. Ya para terminar casi, ya vamos a terminar un poquito. ¿Se borró? Bueno, creo que no estaba. Bueno, vamos a leerlo aquí. Dice, la necesidad de probar los espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Primer libro de Juan, primera carta de Juan 4 del 1 al 3. Dice, si gusta anotarlo o si quiere buscarlo. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo cuánto tiempo nos queda? ¿Sí? No alcanzo a ver. Pues sí, ¿verdad? Ya nos falta un poquito. Dice, amados, 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Podemos decir, bueno, si el anticristo todavía no ha aparecido en el escenario mundial, ¿verdad? Pero anticristo también se le llama todo aquel que se opone a Cristo. Vemos, dice, anti puede significar dos cosas. Puede ser contra, todo lo que está en contra de Dios, en contra de Cristo. O también en vez de, es decir, una imitación. ¿Cuántos no han dicho que son el Mesías? ¿Cuántos no se han levantado diciendo yo soy el Mesías? Y muchos han creído en ellos, tienen seguidores, ¿verdad? Vemos el engaño, por eso es la necesidad de probar los espíritus. Muchas personas que no tienen discernimiento espiritual creen en esas mentiras diabólicas. Dice que es el espíritu del anticristo que opera en la actualidad. Todo lo que se oponga a Cristo, todo lo que se oponga o quiera imitarle, ¿sí? Todo eso. Y también dice, el espíritu de verdad y error se puede mover en la iglesia. Mire, no solamente, nosotros a veces decimos, bueno, vemos afuera estos personajes, ¿verdad? Que se creen el Mesías, estas sectas que se levantan. Pero ¿qué pasa cuando en el mover dentro de la iglesia se mueve el espíritu de error y no espíritu de verdad? Dice 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire lo que dice Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el peligro de los falsos maestros. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. O sea, ya estaba la advertencia de Pedro. Aquí nosotros tenemos falsos profetas, dice, han salido de aquí, pero ustedes recordemos que la Biblia es atemporal, ella no tiene tiempo, ella va a ser de los siglos, por los siglos, siempre va a estar vigente. ¿Mande? Así es. Entonces nos dice, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, también hace referencia a nosotros. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. A precio de sangre, ¿verdad? Por eso los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa de unos, ¿verdad? Pagan otros. Llevados por la avaricia, intentarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, nos advierte Pedro. Pero Dios los condenó desde hace mucho, ellos ya están destinados a la condenación y su destrucción no tardará en llegar. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Tremendas. Dice que tengamos cuidado con esos falsos maestros, esos falsos profetas, sin decir nombres, sin acusar, sin levantar el dedo acusador, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de sectas, religiones, no sé, donde se le culpa a una persona, bueno, no quiero ser tan obvia, ¿verdad? Pero e incluso vemos la inmoralidad de abusar de sus fieles, de sus seguidores. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué conciencia, esa conciencia ya cauterizado, encarcelados por Satanás, aún dentro de las iglesias. ¿Se da el caso? ¿Se puede dar el caso? Claro que sí. Engañadores. Por eso es importante que vengamos, escuchemos la palabra, que tengamos el conocimiento, que tengamos una comunión con Dios para que el discernimiento
esté en nuestra vida, para estar conscientes de cuando es una falsa enseñanza, una herejía o tantas cosas. Me recuerdo que daban un testimonio acerca de, donde decía que esta persona le decía a los jóvenes que pues tenían que estar con él, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, pero algunos, dice que algunos dijeron, no, esto no puede ser de Dios, esto no puede venir de él. Y ellos dicen que muchos salieron de ahí. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenían un corazón, ¿verdad? Había una comunión, había el discernimiento, que ellos pudieron discernir que aunque ellos tenían a esa persona, a ese líder, como un siervo, ¿verdad? Como un ministro de Dios, pudieron discernir que no venía eso de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? El Señor me dijo que me den todo lo que traen en la cartera. O sea, eso es ilógico. Sabemos que nuestras iglesias necesitan pagar luz, ¿verdad? Necesitan mantenimiento, nosotros ofrendamos y diezmamos, pero eso lo hacemos por obediencia, porque queremos, pero no nos engañan, no. Si usted trae 50,000 pesos, el milagro va a venir a su vida. Dios no nos cobra, los milagros de Dios son gratis, nosotros damos porque queremos, porque sabemos que todo es del Señor, ¿verdad? Como decía el rey David, de lo recibido de tu mano te damos, pero aquí no nos venden el milagro, ¿verdad? Aquí no nos venden nada, todo el Señor nos da, al contrario, esta es una iglesia que da en manos llenas, que da en abundancia, que comparte lo que tiene. Por eso es una iglesia, yo siempre declaro, es una iglesia bendecida, es una iglesia en victoria, es una iglesia donde su cabeza está sana y su cuerpo también, amén. Aquí hay disciplina, aquí hay honestidad, y me imagino que en muchas iglesias también. Quiero creerlo y declararlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿todo quedó claro? Gloria a Dios. Pues con esto terminamos y los esperamos este próximo domingo para la predicación y para el próximo jueves la siguiente enseñanza. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.